¿Sabías que algunos de los videojuegos que jugaste de niño en realidad nacieron en las páginas de un cómic? A lo largo de los años hemos visto héroes, antihéroes y hasta personajes cómicos que han dado el salto del papel a la pantalla, convirtiéndose en juegos de plataformas, aventuras gráficas, shooters o incluso locuras arcade. Desde iconos internacionales como Batman o Asterix, hasta joyas Made in Spain, como Mortadelo y Filemón, que no solo fueron parte de nuestra infancia en las viñetas, sino también protagonistas de videojuegos que hoy están disponibles en Steam y muy pronto en consolas. Dicho esto, vamos a empezar por Jabato, un título que consiguió capturar la esencia aventurera del héroe hispano. Jabato fue una adaptación bastante fiel al espíritu del cómic original. No intentó ser otra cosa, ni modernizarlo a lo loco. Quiso capturar esa esencia de aventura clásica, de héroe valiente, y justiciero que se lanza contra todo lo imposible por pura convicción. Y eso, en los 90, cuando muchos juegos de licencias eran un simple gancho comercial, ya era un logro enorme. El juego no se tomaba a broma el material original. Jabato era un guerrero hispano en plena Roma imperial, y el juego te hacía sentir eso. Te movías por escenarios que recordaban a los mosaicos, templos y arenas del cómic, con ese aire de epopeya heroica que mezclaba acción y aventura. Además, el juego cuidaba mucho la ambientación. Los gráficos, aunque pixelados hoy en día, tenían un estilo muy colorido que evocaba las viñetas del cómic, y los personajes estaban representados de forma reconocible, sin perder su identidad. De ahí saltamos a The Wolf Among Us, que directamente te mete dentro de las viñetas de Fables. Esta es una adaptación que no se limita a copiar la trama o a los personajes, sino que te mete en su universo y te deja jugarlo, respirarlo y sufrirlo. Es como si las viñetas cobraran vida, pero con tus decisiones marcando el rumbo, y eso sinceramente es lo que lo hace tan especial. El juego entiende perfectamente el alma del cómic, ese mundo oscuro donde los personajes de los cuentos viven escondidos en Nueva York, intentando sobrevivir entre humanos. Y claro, no hay magia ni finales felices, solo crímenes, corrupción y un montón de personajes rotos. Telltale Games supo capturar ese tono noir tan característico con una estética visual que parece sacada directamente de las páginas del cómic. Los colores, los contrastes, hasta el diseño de los personajes, todo tiene ese aire de novela gráfica pero en movimiento. Y lo mejor es cómo lograron trasladar la personalidad del protagonista, Big Bad Wolf. En los cómics ya era un tipo atormentado, mitad héroe, mitad monstruo, y en el juego tú eres él. Tienes que decidir si dejas salir al lobo que llevas dentro, o si intentas mantener la calma. Es brillante como cada decisión cambia la forma en que los demás te ven, y eso te mete de lleno en la piel del personaje. Luego tenemos a Lorna, una adaptación española que fue pura valentía. Lorna de Toposoft es una de esas joyitas que pocos recuerdan, pero cuando la conoces entiendes que fue algo especial. No solo por ser un juego español de 1990, sino porque fue una de las adaptaciones más fieles y valientes de un cómic a videojuego en su época, en un tiempo donde los ordenadores de 8 bits tenían sus limitaciones. Los desarrolladores consiguieron capturar la esencia y el espíritu del cómic de Azpiri, de una forma que ningún otro estudio se habría atrevido. Para empezar, Lorna no era una heroína cualquiera. En el cómic era una aventurera espacial, sensual, valiente y con una personalidad fuerte, y el juego te hacía sentir todo eso. Desde el primer nivel notabas que no llevabas a una protagonista de relleno, sino a alguien con carácter, con ese toque de ciencia ficción erótica tan propio del cómic. Toposoft supo mantener ese equilibrio entre acción, aventura y estética futurista sin pasarse de tono, lo que en aquella época ya era todo un mérito. El diseño visual fue otro punto fuerte. Los sprites y escenarios parecían sacados directamente de las viñetas de Azpiri. Colores llamativos, criaturas alienígenas, fondos mecánicos y una atmósfera que te hacía sentir que estabas dentro de su universo. El juego tenía ese aire de space opera ochentera, pero con un estilo muy europeo, muy de TVO español. No necesitaba grandes cinemáticas porque cada pantalla transmitía esa sensación de estar recorriendo las páginas del cómic con tus propios pasos. De nuevo sin resultados. No importa. Y ahora pasamos a El Capitán Trueno, la espada del Toledano, que respiraba aventura clásica por los cuatro costados.
Esta es una adaptación que respira el espíritu del cómic por los cuatro costados, y aunque técnicamente tenía sus limitaciones, consiguió algo que muchos otros juegos con licencia nunca lograron: hacerte sentir que estabas viviendo una aventura del mismísimo Capitán Trueno, no leyendo una historia suya, no viendo una portada, sino siendo él, empuñando la espada y defendiendo la justicia como buen caballero español. Desde el primer momento, el juego clava esa atmósfera de epopeya medieval que definía al personaje. Los escenarios estaban llenos de castillos, aldeas y fortalezas que te transportaban directamente al universo del cómic. No eran simples fondos de pantalla. Se notaba el esfuerzo por darles vida, con un diseño que recordaba mucho a las ilustraciones originales. Y claro, el protagonista no podía faltar. Ese capitán noble, valiente y decidido, que no buscaba gloria ni fama, solo hacer lo correcto. El juego consigue transmitir esa personalidad, incluso sin necesidad de diálogos elaborados. No se trataba de aporrear botones sin sentido, sino de avanzar con cabeza, resolver pequeños obstáculos y abrirte paso como lo haría un caballero de verdad. Pasamos a Asterix, que fue pura diversión gala. Este es un homenaje jugable al universo creado por Goscinny y Uderzo. Es como si hubiesen cogido las páginas del TVO, las hubiesen pasado por una consola y de repente ¡zas!, te ves repartiendo tortas a romanos con el mismísimo Asterix y Obelix. Lo primero que sorprende es lo fiel que es al tono del cómic. Esa mezcla de humor, acción y satiria que siempre definió las aventuras del pequeño Galo está perfectamente plasmada. No se toma demasiado en serio, pero tampoco es una parodia. Vas avanzando por niveles llenos de color, con paisajes que parecen sacados directamente de las viñetas. Bosques galos, campamentos romanos, templos, desiertos, todo con ese estilo caricaturesco tan reconocible. Incluso las animaciones de los personajes, los saltos, los golpes, las expresiones, transmiten esa exageración divertida que hacía único al cómic. La jugabilidad es sencilla pero muy efectiva. Cada golpe con el puño o con la poción mágica se siente cartoon, con romanos volando por los aires al mejor estilo slapstick. Esa sensación de humor físico, de caos controlado, era una parte esencial del cómic, y el juego lo traduce perfectamente en mecánicas. Pero si hablamos de fidelidad visual, Black Sad Under the Skin es una obra maestra moderna. Desde el primer segundo notas que no estás jugando un simple videojuego de detectives, sino que estás dentro de una historia de Black Sad. Esa atmósfera de cine negro, los tonos apagados, el humo, la música de jazz de fondo y, por supuesto, ese gato detective con más carisma que muchos humanos, hacen que todo encaje como un guante. Lo mejor es como el juego capta el tono del cómic. No se limita a contar una historia policíaca cualquiera, sino que mantiene ese equilibrio entre el drama, el misterio y los dilemas morales que acompañaron al personaje. Black Sad no es un héroe perfecto, es un tipo cansado, con un pasado oscuro, que se mete en líos más grandes de los que debería, pero siempre con ese toque de humanidad que lo hace tan creíble. El juego te deja tomar decisiones, y eso es clave, porque sientes que llevas el peso de su conciencia, igual que las historietas. Visualmente es una pasada. Cada escenario parece una villeta en movimiento, oficinas llenas de humo, calles mojadas por la lluvia, clubes con luces de neón y sombras que se estiran por las paredes. Los personajes, desde Black Sad hasta los secundarios, tienen gestos, posturas y miradas que te recuerdan al arte original. El siguiente es Spawn Armageddon, pura brutalidad demoníaca. Aunque muchos lo pasaron por alto, para los fans del cómic fue una auténtica declaración de amor a Todd McFarlane y su universo infernal. Desde que empieza, el juego te lanza de cabeza al caos, con esa ambientación oscura, gótica y podrida que es puro Spawn. No intenta ser bonito ni alegre, al contrario, es sucio, violento y lleno de ira contenida, exactamente como su protagonista. Te ponen al mando de un antihéroe atormentado, un soldado resucitado por las fuerzas del infierno, que lucha contra demonios, humanos corruptos y hasta su propio destino. Esa mezcla de venganza, desesperación y redención que define a Spawn en los cómics está perfectamente plasmada en el tono y la jugabilidad. No hay héroes ni villanos puros, solo un tipo intentando sobrevivir entre el bien y el mal. Y eso, trasladado al videojuego, se siente potente. Los escenarios parecen arrancados directamente de las ilustraciones de McFarlane. Calles en ruinas, iglesias derruidas, pasillos llenos de sangre y criaturas salidas de las peores pesadillas. Todo con ese toque de oscuridad sobrenatural y ese rojo intenso que siempre fue marca de la casa. La banda sonora y el doblaje también ayudan muchísimo a construir la atmósfera. La música es agresiva, con guitarras que encajan perfecto con el tono demoníaco, y cada enfrentamiento se siente como un paso más en su descenso o su intento de redención. Después viene Tintín Reportero, Los cigarrillos del faraón, que es exactamente lo que debe ser un juego de Tintín.
exploración, misterio y aventura sin recurrir a la acción gratuita. Este juego quiere que sientas exactamente lo mismo que cuando abrías un cómic de Hergé, la emoción de descubrir un misterio, el encanto de los viajes exóticos y ese tono de aventura clásica que casi ya no se ve. Desde el principio se nota el respeto absoluto al cómic. La historia es prácticamente la misma, pero lo mejor es cómo está contada. No es solo un sigue el guión y ya está, sino que te mete en el papel de Tintín, haciendo que explores, observes y te metas de lleno en la investigación. Vas desde Egipto hasta Arabia, pasando por templos, desiertos y barcos. Todo con esa estética tan característica del cómic. Cada escenario parece una viñeta viva, con colores planos, líneas limpias y ese aire de elegancia visual que era el sello de Hergé. Y lo mejor de todo, el tono. Tintín no necesita pistolas ni expresiones, solo su curiosidad y su valor. El juego le entiende a la perfección, centrando todo en la exploración, el diálogo y la resolución de enigmas. Es más un viaje periodístico que una aventura de acción, y eso es exactamente lo que hacía tan especiales sus historias. Cada conversación, cada pista y cada descubrimiento te hacen sentir como si estuvieras dentro de una de sus historias. ¿Y cómo olvidar Zipi Zape, la casa del terror, que es pura nostalgia española? Este juego supo captar a la perfección el espíritu gamberro, divertido y caótico de los gemelos más traviesos del cómic español. Desde el primer minuto notas que no estás jugando un juego cualquiera, sino una aventura con ese toque de humor clásico de Escobar, que tantas risas nos dio en papel. El juego no intenta cambiar la esencia de los personajes y eso se agradece. Zipi Zape siguen siendo tal cual los recordamos, dos pillos inquietos, curiosos y siempre metiéndose en líos. La historia los mete en una mansión encantada y claro, en lugar de asustarse, hacen lo que harían en los cómics, explorarla entera, romper cosas, gastar bromas y meterse en más problemas de los que pueden manejar. Esa forma tan suya de enfrentarse a lo desconocido, con humor y sin sentido, está perfectamente trasladada al videojuego. El tono del juego es puro cómic hecho píxeles. Los escenarios son coloridos, llenos de detalles caricaturescos, con fantasmas, monstruos y trampas que parecen salidas de una historieta. Cada habitación tiene su propio toque de humor, y hasta los enemigos tienen un aire simpático, más divertido que terrorífico. Esa mezcla de terror para niños con comedia absurda es justo lo que hacía especiales las aventuras de Zipi Zape, y aquí lo clavaron. Vas resolviendo pequeños acertijos, esquivando trampas y avanzando con ese espíritu travieso que tanto caracterizaba a los gemelos. Y por último cerramos con Mortadelo y Filemón, una aventura de cine, una locura maravillosa donde todo puede explotar, literalmente. Mortadelo y Filemón, una aventura de cine, es, sin exagerar, una de las adaptaciones más fieles y divertidas que se han hecho de un cómic español, no solo porque te deja controlar a los dos agentes más desastrosos de la TIA, sino porque consigue trasladar todo el humor absurdo, las situaciones imposibles y el ritmo caótico de las historias de Ibáñez directamente a los mandos. Desde que arranca ya sabes que estás ante un juego que no se toma en serio a sí mismo, y eso es precisamente lo que lo hace tan bueno. El planteamiento es genial. Mortadelo y Filemón tienen que infiltrarse en distintos rodajes de cine para resolver un nuevo lío monumental. Cada escenario es una parodia de un género cinematográfico, del oeste, de terror y de ciencia ficción, y cada uno de ellos está lleno de referencias, chistes visuales y gags que parecen sacados directamente de una página del cómic. El juego no se limita a usar los personajes, sino que respeta su estilo de humor, ese donde todo puede salir mal en cualquier momento y aún así te ríes sin parar. Puedes alternar entre Mortadelo y Filemón, y cada uno tiene sus habilidades únicas. Mortadelo con sus disfraces absurdos y Filemón con su torpeza legendaria. Esa mecánica refleja perfectamente la esencia de sus aventuras, donde siempre terminan liándola más de lo que ayudan. Incluso los diálogos y las animaciones mantienen ese humor gestual y exagerado que hacía tan reconocibles sus historietas. Visualmente el juego es un homenaje constante a Ibáñez. Los escenarios, los personajes secundarios y hasta los detalles del fondo están llenos de guiños al universo del cómic. Super, Ofelia, el profesor Bacterio, todos están ahí metidos en su propio caos. Y la música, con ese aire cómico y aventurero, termina de darle ese tono de película animada que encaja perfecto con la historia. Y así cerramos este viaje por algunas de las mejores adaptaciones de cómic que han pasado del papel a la pantalla sin perder su esencia. Cada uno de estos juegos, desde los clásicos de Toposoft hasta los más modernos como Black Sad o The Wolf Among Us, demuestra que cuando se hace con respeto y cariño, un cómic puede cobrar vida de una forma completamente nueva. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like y suscríbete si no lo estabas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.